Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clasificación de la estructura topológica de las soluciones de este sistema autónomo plano alrededor de puntos críticos, ¿sí? Y lo vamos a hacer basados en los valores propios de la linealización alrededor de estos. Entonces, aquí estoy denotando por F nuestro campo vectorial en R2, F mayúscula, X y Y. Ya quedamos que, como estamos en el plano, ya no les vamos a llamar X1, X2, sino que X corresponde a una entrada y Y corresponde a la segunda entrada. ¿Y por qué le cambio aquí de F minúscula, como la venía llamando históricamente? ¿Por qué le pongo F mayúscula? Para ya reservarnos F minúscula, una función de R2 en R, como la primera componente de F mayúscula, y G, otra función de R2 en R, como la segunda componente de este campo vectorial, que está determinando nuestro sistema, ¿no? Sistema plano, ¿sí? Sistema plano, o sea que es de R2 en R2 y es autónomo. No depende explícitamente de T. Las que dependen de T son X y Y, ¿sí? F y G son funciones que van de R2 en R y continuas. Entonces, buscamos soluciones estacionarias, ¿sí? Otro nombre para los puntos críticos. ¿Están de acuerdo que los puntos críticos vimos que son soluciones estacionarias porque satisfacen la ecuación diferencial y están interpretadas o asociadas con ausencia de cambio? Puntos críticos que son X's que al ser elementos en el plano están compuestos por un par ordenado en R2, tales que anulan el campo vectorial, ¿sí? F de XC es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que F de XC1, XC2, se anula y también se anula X, también se anula G. ¿Claro? Bien, entonces, es importantísima la linealización alrededor de los puntos críticos. Entonces, tenemos la matriz jacobiana de este campo vectorial evaluada en punto crítico, punto crítico, punto crítico, punto crítico, y esa matriz resulta ser una matriz constante, una matriz de 2×2 constante, y le calculamos sus valores propios, nos da que son las raíces de un polinomio característico de segundo grado, ¿sí? ¿Qué más les puedo yo decir de aquí? Bien, vámonos entonces con la clasificación de los puntos críticos, ¿sí? Importantísimo para su tarea, importantísimo, clasificar las soluciones alrededor, el comportamiento topológico de las soluciones alrededor del punto crítico. Entonces, eso va a depender de los valores propios. Entonces, vámonos con el primer caso, nodos. Recordarán al final del video pasado vimos formas canónicas, y es para llegar a esto. Primero, nodos. Dos valores propios reales del mismo signo. ¿Qué quiere decir? Que el producto entre dos números reales sea positivo, que tienen el mismo signo, porque si los dos son positivos, su producto es positivo, y si ambos son negativos, su producto es positivo. Entonces, el hecho de que el producto de dos valores propios reales sea positivo quiere decir que tienen el mismo signo, ¿sí? Caso A, distintos. La forma canónica, si los dos son distintos, lo vimos en el video, solo hay tres formas canónicas, ¿sí? Y la correspondiente a es la matriz cuya diagonal está formada por los dos valores propios, lambda 1, lambda 2, ¿sí? ¿Cuál es el sistema pues asociado
A este no lo puse. El sistema asociado a este es U', lambda 1 de U, B', lambda 2 de B, ¿sí? Asociado a esto. Y la solución de este sistema, ¿quién es? U0 por la exponencial en lambda 1, B0 por la exponencial en lambda t. Esto iba antes de esto, perdónenme. Donde U0 y B0 son constantes, ¿no? Vientos. Entonces, ¿cómo se ve el dibujito alrededor de un nodo? Se ve de esta forma, ¿sí? Son soluciones que tienden al origen en el caso en el que ambos sean negativos, ¿sí? En el caso en el que ambos sean negativos, las soluciones tienden al origen. En el caso en el que ambos sean positivos, las soluciones se alejan del origen, ¿sí? Por cierto que aquí este eje es U, este eje es B, y lo mismo pasa por este eje es U y este eje es B. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de las soluciones? Este se llama nodo estable. Nodo estable, y este es nodo inestable. Si las soluciones se alejan del origen, el origen es nuestro punto crítico. Ajá. En las dos situaciones, en los dos planos fase, hay una órbita dominante, que es el eje U. Ajá. El eje U es órbita dominante en ambos casos, ya que el valor absoluto de lambda 2 es mayor que el valor absoluto de lambda 1. Ajá. Luego, esta órbita atrae a las demás cuando entran o salen del origen, excepto a una, el eje U. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, amiguitos? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué digo que el eje U es órbita? Lambda 1 y lambda 2 son fijos. Son fijos. No cambian, son los valores propios de la linealización alrededor del punto crítico. No cambian. Lo que cambian es U0, B0. Todas estas flechas, todas estas trayectorias son para un U0, B0 particular. ¿Sí? ¿Qué pasa si elegimos U0 distinto de 0 y B0 igual a 0? Bien, pues entonces nada más nos va a quedar esto 0, y aquí U de t igual a un U0 positivo y el abandono de t. Al hacer variar t en todo R,
porque no hay restricción en el dominio en donde está definido T. ¿Sí? Vamos a recorrer puntos exclusivamente en el eje U. Ajá. En el eje B es 0, porque B0 lo hicimos 0. Entonces vamos a estar aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el eje U es una órbita, o sea, es solución. ¿Sí? Es solución. También, si hacemos B0 igual a 0 y U0 distinto de 0. ¿Sí? Eso es una solución, que sería asignar las condiciones iniciales. Si nosotros ponemos las condiciones iniciales ahí, B0 igual a 0 y un U0 negativo. ¿Sí? Lambda 1 de T, aquí en este caso, lambda 1 es negativo. ¿Y qué pasa con una exponencial? Al hacer correr tiempo positivo y lambda 1 es negativo, esto va a converger a 0 y nos lleva al origen. ¿Sí? También si empezamos acá, nos jala al origen. Acá, al origen, porque lambda 2 también es negativo y acá también. ¿Ok? Se llama nodo estable porque, bueno, pues convergen al origen las soluciones. Ajá. Y la órbita dominante viene siendo entonces el eje U. ¿Sí? El eje U en ambos casos jala el resto de trayectorias. Convergen a U, convergen a U, convergen a U, al eje U. Claro, su convergencia última es el 0. Pero jalan y se ven atraídos. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué pasa con el otro caso? Las órbitas son análogas. ¿Sí? En el otro caso, las órbitas son análogas, excepto en la dirección del tiempo. ¿Sí? Porque en el nodo estable, ¿sí?, las órbitas tienden al origen. Cuando T tiende a infinito, convergen a él. Esto es clásico del comportamiento estable. ¿Sí? Hay un sumidero. El origen es un sumidero. Y en el otro caso el origen es una fuente, repele las órbitas. ¿Sí? Si la condición inicial la empezamos ahí, el origen la vas a expulsar, la va a alejar. ¿Sale? Este es el primer caso. Nodo estable. Ahora, siguiente caso. B. Porque empezamos el 1. El 1A es los valores propios distintos. En el 1B seguimos con valores propios reales. Seguimos con que tienen el mismo signo, pero ahora vamos a suponer que son el mismo. Forma canónica, ¿cuál es? Es aquella, lambda mayúscula, formada lambda 1, 0, gamma, lambda 1. ¿Cuál es el sistema asociado? U', así, U' lambda 1 de U más gamma B y B', lambda 1 B. Con solución, U de T igual a U0 más gamma de T B0, la lambda 1 de T, y la solución de B, ya deberíamos de saber identificarla de aquí, es lo mismo que sucede acá, B0 pega la lambda 1. Seguimos teniendo nodos. Espérenme, porque eso no me va a caber aquí.
Sí, mucho graficar, por eso no estamos haciendo esto en formato PDF. ¿Sí? Estos Claro. Sí. ¿Qué pasa si hacemos B0 igual a 0? B0 igual a 0, esto es 0, estamos viviendo y aquí B0, ¿sí? Esto es órbita. Esto es órbita. En el caso lambda 1 negativo, ¿sí? ¿Sí? Este caso, las soluciones que se van así, no se las uno. Lambda 1 negativo. Pregunta, ¿qué es lo que me quedé aquí pensando? El eje V es órbita. Para que el eje V fuera órbita, se tendría que anular la primera componente. ¿Sí? Pero en la primera componente es un producto de esto que siempre es positivo, tendríamos que tener esto igual a 0. ¿Sí? Ajá. Esto. Entonces, el eje V no es órbita aquí. Y las trayectorias del otro para lambda positivo, vamos a ver, se ven así. Esto es para lambda 1 positivo, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre particular que reciben estos? Esto se llama nodo impropio. Es que tenemos dos. Nodo impropio. Si gamma es distinto de 0, y entonces ¿cuál es el nodo propio en el caso en el que gamma sea igual a 0? Es una falange de flechas. ¿Sí? El eje U sigue siendo órbita. ¿Y qué pasa si gamma es 0? ¿Sí? Si gamma es 0, tenemos U0 a la lambda 1t, B0 a la lambda 1t. Entonces dicen, ¿es el mismo del otro? No, no es el mismo. ¿Por qué? Porque en el otro, miren, si gamma es 0, la solución es U de t igual a U0 a la lambda 1 de t
B0, B0 era el lambda 1 de t, que por cierto pues es algo de la forma U0 B0 era el lambda 1 de t, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de nodo, ¿cómo le llamamos el otro nodo? Pues nodo, ¿no? Nodo estable y nodo inestable. En ese caso, lambda 1 era distinto de lambda 2. Aquí lambda 1 es el mismo y lambda 2 es el mismo. Entonces, aquí sí tenemos al eje OB como órbita. Y lo tenemos haciendo U0 igual a 0. La primera entrada igual a 0. Entonces, son flechas, ¿sí? Son rectas que convergen al origen. Esto es una falange, ¿sí? Y acá pues va a ser lo análogo, un haz de flechas pero que salen de en el caso lambda 1 positivo, lambda 1 negativo. Aquí me ha faltado ponerle B, U, B, U, B, U. Y este tiene su nombre particular también. Este es un nodo propio. Nodo propio ocurre cuando gamma es igual a 0. ¿Sí? Entonces, una observación: en gamma distinto de 0, o sea, en el nodo impropio, en el lado izquierdo, hay una única órbita dominante, que es este, es el eje U. ¿Sí? El eje U es la única órbita dominante que además atrae a las demás. Antes de converger a 0, las atrae. Y este es el análogo, nada más que es inestable. ¿Sí? Mientras que en el nodo propio no hay ninguna dirección dominante. No hay ninguna dirección dominante. Son simplemente unas de rectas, unas de flechas, que ya sea que convergen al origen, ya sea que... En todos esos, ya sea que se vayan. En todos esos casos es fundamental la condición inicial, ¿no? Puede ser una de dos condición inicial. ¿Por qué? Porque entonces, Lotka-Volterra. En todos estos pueden visualizarse Lotka-Volterra o alguna clase de ejercicio. Digo, de ejercicio de experimento. Entonces, Lotka-Volterra, donde U0 es población de las presas y B0 es población de los depredadores. Empezamos con tal población de U0, tal población de depredadores. ¿Sí? Si nuestro sistema, si los valores propios de nuestro sistema nos dieran un nodo propio estable, seguimos la trayectoria. La trayectoria nos lleva a ¿dónde? ¿Sí? Crecen indefinidamente presa, depredador. Aquí, ¿qué dice? Extinción. Se van a morir las dos especies, van a desaparecer. ¿Sí? Está padrísimo esto, muy geométrico. Crece indefinidamente la presa, crece indefinidamente el depredador. Acá habría extinción también. Es lo que pasa con los sumideros. Ahora vamos a otro caso. Punto silla. Ya lo conocemos. A saber, recordemos, el punto silla es el tipo de punto crítico que nos sale en la linealización del sistema de Lotka-Volterra que vimos alrededor del origen.
Y sí, el punto silla se da cuando hay valores propios de signo distinto. Entonces, puntos silla son valores propios reales, los signos distintos, y esto en simbolitos matemáticos lo podemos representar como que el producto de los dos es negativo. Es decir, que uno es positivo y uno es negativo. La forma canónica sigue siendo la misma para valores propios diferentes, a saber, aquella compuesta por lambda igual a lambda 1 minúscula, lambda 2 minúscula, ¿sí? El sistema cuál es. Con solución U de t igual a U0 e a la lambda 1 de t, b de t de 0 igual a la lambda 2 de t. Entonces pueden decir, pero es que ya vimos esto en el nodo. Sí, pero en el nodo los dos valores propios comparten signo. Entonces, en las dos direcciones o siguen a infinito en el caso inestable, o convergen a cero en el caso inestable. Pero aquí hay lucha, hay competencia entre el negativo y el positivo. Y esto se va a manifestar obviamente en el plano. ¿Sí? Hay dos órbitas dominantes aquí, ¿sí? En ambos, el eje, tanto el eje U como el eje B es órbita. Vamos a suponer que lambda 1 es positivo y lambda 2 asociado al eje V es negativo. Este nos lleva al origen y este nos aleja. Y las soluciones se dan así. ¿Sí? Es importante la flechita de las trayectorias, señoras y señores, porque si nuestra condición inicial empezamos ahí, ¿qué nos dice? Si nos fuéramos para allá o nos vamos para allá. Es diferente. Si nos vamos para acá, la población B tiende a desaparecer y la población U tiende a crecer indefinidamente. Y si nos fuéramos para acá, la población U está desapareciendo y la población B está creciendo indefinidamente. Entonces es importantísima la dirección, importantísima. ¿Sí? Tenemos dos órbitas dominantes, el eje B, V, del cual emanan las órbitas, tanto arriba como abajo. Las órbitas están emanando del eje B, y la otra órbita dominante es U, que está atrayendo a las órbitas, excepto al eje B. El eje B no se ve atraído por U, así como el eje U no emana del eje B. ¿Okay? El eje U, por cierto, es inestable y el eje B es estable. ¿Okay? Entonces, este es el punto silla, y en cualquier caso, sea que aquí en este caso lambda 1 es positivo, por eso es inestabilidad, y lambda 2 es negativo. ¿Sí? El origen
es inestable. ¿Por qué? Porque aunque empecemos con una condición cercana al origen, la trayectoria lo va a alejar, no lo va a mantener cercano, digamos, a una vecindad, sino que lo va a alejar. ¿Ok? Punto espiral. Dos números complejos, conjugados, ¿sí? De la forma alfa más menos y beta. Con alfa distinto de cero, porque alfa igual a cero nos da imaginarios puros, que vamos a ver en el siguiente caso, que se llama centro. Entonces estamos suponiendo para punto espiral que alfa es distinto de cero y que beta es distinto de cero. Gracias, porque si fuera beta igual a cero, tendríamos números reales. Alfa y beta son reales. Sí, es que iba a pronunciar un discurso político, pero como me he vuelto políticamente correcto, la forma canónica es esta. El sistema asociado es alfa U más beta B, B' beta U más alfa B. ¿Sí? Es que estaba pensando